Nosotros vamos a dar el tema de alimentación sostenible, una transición a un sistema alimentario basado en plantas. Vamos a estar como ponentes la licenciada en Ciencias Ambientales, que ya nos presentaron, Perla, Armenor, su servidora Mariel Álvarez y Gala. Vamos a seguir este índice al tocar los temas. Primero haremos como un enfoque a la parte de la salud, a los impactos ambientales de la alimentación y aspectos éticos y bioéticos, y sin dejarnos nada más con solo información, también nos meteremos como a propuestas a nivel individual y colectivo. Ok, la salud planetaria. Pues primero que nada es evidente que en los últimos siglos todo el avance que ha llevado a nuestras sociedades y las que siguen creciendo. Sin embargo, hemos estado sustentando estas mejoras de nuestra salud y de nuestro bienestar en una sobreexplotación de los ecosistemas. Justo la salud planetaria es esa consecución del máximo nivel de salud, bienestar y equidad alcanzadas con un respeto a ciertos límites de los sistemas naturales de la Tierra en los que la humanidad prospera. Y es justo este concepto de límite en el que se supone un marco de trabajo para que la humanidad, si es que queremos pues no rebasar y evitar un importante cambio ambiental a causa del ser humano. Este esquema representa pues todos estos límites representados y cómo cada vez más nos estamos acercando pues a un colapso. Este esquema, sin embargo, no sugiere que ya se haya sobrepasado el límite, sino que el mundo no puede sostener una tasa de pérdida de especies sin dar como resultado un colapso funcional al ritmo al que vamos. Y uno de los ejemplos de cómo nos estamos acercando a este límite es las enfermedades, y de las más recientes y las que todos estamos conociendo, del COVID-19, las enfermedades zoonóticas, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, el cambio climático. También que estamos teniendo un sistema insostenible en la alimentación, la contaminación del aire y de las aguas, etc. Y bueno, One Health, que se traduce como una sola salud, es una estrategia que se creó para aumentar la comunicación y colaboración interdisciplinar. A esto se entiende que el cuidado de los animales no humanos, el humano y el entorno con el que nosotros compartimos están ligadas entre sí. Es decir, cuando estamos protegiendo una, estamos ayudando a proteger todas. Y es necesario como entender que estamos ligadas para que nuestras acciones en una sepamos que también van a tener sus repercusiones en otras. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Gala, igual otra vez gracias por la invitación. Pues yo les voy a hablar sobre las enfermedades de origen zoonótico. Bueno, estas enfermedades son todas aquellas que hayan sido originadas y pasadas de un animal de cualquier otra especie a la nuestra. Un claro ejemplo es la pandemia por la que estamos atravesando ahora mismo, el COVID-19. Las hipótesis han apuntado hasta ahora que el virus pasó de un animal. Lo de las imágenes pues tiene que ver con los pues posibles orígenes, ¿no? de la pandemia actual que estamos viviendo, ¿no? Pudo ser a través de pangolines, que son pues de los mamíferos más traficados en el mundo, que están en grave peligro de extinción, o por el consumo directo de murciélagos, o a través de algún tipo de animal intermediario, ¿no? Un murciélago contagiando a un cerdo, por ejemplo, y a partir de consumir ese cerdo, sí, empezó como el contagio en seres humanos, y este tema de las enfermedades zoonóticas realmente es muy grave, pues se estima que alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas en humanos tienen este origen, y hasta el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes también son de este tipo, ¿no? Y el pronóstico es que esto va a seguir aumentando mientras pues no se hagan cambios drásticos en esta relación que tenemos con los demás animales y los ecosistemas. Mientras seguimos explotándolos, como hasta ahora, estamos poniéndonos en más peligro. Y pues bueno, este tipo de pandemias también sabemos que han ocurrido en el pasado. Por ejemplo, hace
10 años con la influenza H1N1 que surgió justamente en Veracruz, en granjas de cerdos. Durante este tiempo también ya se han reportado como así otros pequeños brotes de este tipo de enfermedades zoonóticas con aves, con cerdos y demás, y a la vez el tema pues nos muestra como diferentes interconexiones, ¿no? Es decir, pues sí, por ejemplo, que esta pandemia no solamente ha causado todos los daños en cuanto a la salud humana y la cuestión económica y demás afectaciones para los seres de nuestra especie, sino que también ha generado una serie de problemas ambientales, ¿no? Desde los desechos que han aumentado para, pues sí, como desde los cubrebocas hasta el aumento de desechables, hasta, yo qué sé, los millones de bisones que se mataron al haberse contagiado, o los animales que han sido usados para la experimentación, para la creación de las vacunas, ¿no? Que, desde cangrejos, tiburones, no sé, una enorme cantidad de impactos a partir de estas relaciones pues de explotación con los otros. Gala no ha vuelto, ¿verdad? Retomando todo esto, pues como ya se mencionó, hay un fuerte vínculo entre las enfermedades zoonóticas, por ejemplo esta pandemia, y la explotación animal. Pues este es un informe de la ONU que muestra cómo prevenir la siguiente pandemia, y pues señala que los principales impulsores de zoonosis tienen que ver con el consumo de animales, ya sea de forma directa o indirectamente. En primer lugar está el mero consumo de carne. En segundo lugar, la intensificación de la agricultura, que es muy importante tomar en cuenta que la mayor parte de los productos de origen vegetal va dedicada exclusivamente a los animales que explotamos y comemos. En tercer lugar está la explotación de la vida silvestre, que es otro ejemplo de la relación de poca armonía que conllevamos con otras especies, las cuales son explotadas por consumo ya sea alimenticio, por cacería, inclusive por como, sí, por rituales o para usarles como mascotas. En cuarto lugar está el cambio climático, que es importante mencionar que la ganadería tiene un gran peso dentro de este, y para finalizar con la urbanización y la industria y el transporte. Bueno, pues las mayores causas de muerte alrededor del mundo por problemas cardiovasculares, de diabetes tipo 2 y cáncer, son los resultados de la alimentación basada en productos de origen animal, y además el consumo de animales está vinculado con el aumento de bacterias superresistentes a antibióticos. Y bueno, ahora sí, centrándonos como en estos impactos ecológicos puramente, ya hay mucha evidencia científica de que el consumo de animales para la alimentación, es decir, todo lo que implica la ganadería, la pesca, son la actividad humana que más contribuye a la pérdida y extinción de especies. Esto a través de la deforestación, el cambio de uso de suelo, la generación de zonas muertas en los océanos, la propagación de especies consideradas invasoras, la contaminación de desechos plásticos en los océanos y, bueno, el cambio climático mismo. La escala de esta explotación animal es brutal. Se estima que alrededor de 74,000 millones de animales terrestres son matados cada año para comérnoslos. Un poco para darnos la idea de esto, es como si se matara a toda la población humana, los 7,000 millones, esto se hiciera 10 veces, y eso es solo contando un año de los animales terrestres que comemos, y que, bueno, de hecho son principalmente pollos, son aves, y faltaría contar todos los animales marinos que consumimos, de los cuales ni siquiera tenemos datos exactos porque se les cuenta por toneladas y probablemente son una cantidad muchísimo mayor, ¿no? Y que igual vale la pena recordar que este tipo de redes no logran como discriminar, ¿no? Entre cuáles quieren ser consumidos y cuáles, o sea, entre cuáles queremos consumir y cuáles no. Entonces terminan arrastrando, pues yo que sé, tortugas, tiburones, delfines, absolutamente con todo tipo de animales. Y bueno, igual otros datos así muy alarmantes tienen que ver con las estimaciones sobre la biomasa que hay en la Tierra, ¿no? En este estudio encontraron que el 96% de los mamíferos seríamos los humanos y los animales que explotamos, dejando solo este 4% de
como de la biomasa para los animales silvestres, para los millones de animales silvestres. Es brutal pensar que tan poquitas especies, o sea, solo los humanos y los mamíferos como vacas, cerdos, representamos tanta cantidad de biomasa en el planeta, y que, bueno, son, en el caso de estos animales, pues traídos solo para ser explotados y matados. En el caso de las aves, la proporción es alrededor del 70% de aves explotadas, especialmente pollos, y el 30% son todas las aves silvestres. Igual, para darnos una idea de este tipo de datos, podemos pensarlo como que los humanos, aunque representamos solo el 0.01% de toda la vida, hemos destruido al 83% de los mamíferos silvestres, al 80% de los mamíferos marinos, al 50% de las plantas, al 15% de los peces. De hecho, se habla de que estamos pues viviendo la sexta extinción masiva, pero pues en esta ocasión no es un meteorito, sino que somos los seres humanos y toda nuestra actividad pues económica, de producción, de consumo y reproductiva. Y bueno, toda esta gran pérdida de biodiversidad en gran medida se debe a pues el tema de deforestación y cambio de uso de suelo, ¿no? Además de la, digamos, explotación directa a los animales silvestres u otro tipo de conflictos que se generan por la ganadería. Pero bueno, pues sí, la actividad agrícola en general es de las que más impactos tiene, pero es muy importante saber que la mayor cantidad de este espacio agrícola es para engordar a los animales que consumimos. Se estima que representa el 83% de la tierra agrícola en el mundo, esta que es dedicada para producir carne y lácteos, y que pues además vemos estos aumentos en la deforestación de forma que coinciden con el crecimiento de la demanda en países como Asia, Europa. En general, cuando las sociedades o países se enriquecen, ¿no? Aumentan su nivel económico, tiende a también aumentar su consumo de productos de origen animal y, bueno, en general todo tipo de consumo. Otro impacto muy grave que ya mencionábamos tiene que ver con el uso y contaminación del agua. Se estima que la ganadería utiliza cerca de 1/3 del agua disponible en el mundo, y pues para darnos una idea, la huella hídrica, el agua que se necesita para, por ejemplo, producir 1 kilogramo de carne de vacas, serían 15,000 litros, 15,000 litros de agua solo por 1 kilogramo de carne de vacas. Y bueno, aunque los otros productos de origen animal tienen una menor huella hídrica que comer vacas, de todas formas siguen siendo bastante mayores que los de origen vegetal, como pueden ver en la gráfica. Además, está todo el problema de contaminación, tanto por todo lo que implica la parte agrícola, que bueno, eso sería en general respecto al modelo convencional de producción que se tiene que cambiar, ¿no? Por todos los fertilizantes, por ejemplo, que se usan en la misma, pero que otra vez se ve agravado por que son millones de animales que se tienen que alimentar con este modelo actual, pero además, pues estos animales obviamente generan diferentes tipos de residuos, ¿no? Son, pues, yo qué sé, desde orines, todo lo que defecan, y que pues terminan generando igual otro gran problema, tanto a nivel de salud, digamos, humana, ¿no? Como a nivel ambiental, ¿no? Y de contaminación de agua, suelo, aire. Y esas, por ejemplo, son imágenes de granjas porcícolas y de aves en Yucatán, aquí en México, y pues se ve que no hay ningún control sobre los residuos de estos animales. También está el tema, por ejemplo, de los plásticos, que cada vez ha cobrado como mayor relevancia pues, en todo el mundo, ¿no? Inclusive se ha empezado a legislar para prohibir los plásticos de un solo uso, lo cual está muy bien. Sin embargo, pocas veces se menciona que, por ejemplo, el 46%, que por cierto, acaba de salir un documental en Netflix sobre este tema, en un ratito lo van a poder ver con una imagen de Seaspiracy, y parece que igual, o sea, la gente de la pesca sí se indignó muchísimo como con este tema, y pues sí, son datos que casi no se tocan, casi no se habla, y que bueno, aparte de esta contaminación de plásticos, que es, yo que sé, problemática por sí misma, pues genera este tipo de sufrimientos y daños para, pues, individuos, ¿no? Que se quedan aquí. Respecto al cambio climático, creo que vale la pena como recordar que tanto esto como en general todos los impactos ambientales
pues son resultado de la población por su tipo de consumo y el tipo de tecnología. Por lo tanto, también va pues completamente ligado al sistema económico capitalista en el que vivimos, o sea, es un problema estructural, es algo económico y de sistema, y que luego pues ya podemos también ver como los diferentes sectores que de alguna forma contribuyen a esto, ¿no? Y algunos de los principales pues sería, por ejemplo, la producción de energía eléctrica, el transporte, la ganadería, los residuos. Y pues aunque justo es un problema como tan grande y van a haber responsabilidades diferenciadas, es decir, no es lo mismo, yo que sé, la grande empresa o personas, pues yo que sé, ricas o de países enriquecidos, que pues quienes están en esas posiciones, pues de todas formas sigue siendo una responsabilidad común y ante la que pues todas o la mayoría de las personas probablemente podremos hacer algo al respecto, ¿no? Pues sí, en la medida de nuestras posibilidades. Y pues bueno, en este vínculo de consumo de animales y cambio climático, pues es muy importante resaltar que se estima que la ganadería genera del 14 al 18% de gases de efecto invernadero directos a nivel global, pero si se consideraran las emisiones indirectas de todo este consumo de animales, podría llegar hasta el 51%. En México, la ganadería es el tercer emisor de gases de efecto invernadero, igual solo contando las emisiones directas. Y si viéramos a toda esta producción ganadera como un país, pues sería el segundo más contaminante del mundo, ¿no? También ha habido como diferentes comparaciones de esta parte ganadera con el transporte, por ejemplo, en diferentes países o a nivel mundial, y si no siempre es superado, ¿no? O sea, contamina más la ganadería que todo el transporte, está más o menos a la par, ¿no? Y luego también hay estudios donde, por ejemplo, hacen este tipo de comparaciones a nivel individual sobre cuáles son las medidas más efectivas para reducir pues, nuestras emisiones que contribuyen al cambio climático. Y, por ejemplo, entre las medidas de alto impacto de este estudio destacaban la parte de la reproducción, tener un hijo menos o no tener hijos, toda la parte del transporte, desde evitar vuelos o el coche y mejor, yo que sé, transportarse de otras formas. Y también está dentro del alto impacto el llevar una dieta basada en plantas, una dieta pues sí, de origen vegetal de forma predominante. Y bueno, también podemos ver aquí, por ejemplo, los gases de efecto invernadero de diferentes alimentos. Y los que implican la explotación animal, como pueden ver, son los que tienen mayores emisiones. Otra vez, la carne de vaca es la que tiene más emisiones, luego la carne de cordero, camarones, peces de piscifactoría, cerdo, pollo, queso, huevos, y las proteínas de origen vegetal, como el tofu, por ejemplo, los frijoles, tienen una cantidad de emisiones mucho menor. Y bueno, en este mismo sentido también ha habido diferentes propuestas de científicos sobre la urgencia de pues, adoptar otras formas de alimentación a nivel global. Las personas de Eat Lancet, justamente partiendo del enfoque de salud planetaria, que ya nos hablaban un poquito al principio, pues terminan proponiendo este plato en el cual, como ven, predominan los productos de origen vegetal. Los únicos de origen animal son los que están en la sección roja y azul, y de hecho son opcionales, ¿no? Ni siquiera sería obligatorio. Se podría llevar una dieta perfectamente saludable y con, de hecho, menos impactos ambientales, pues sí, a nivel global, si se eliminasen por completo los alimentos de origen animal. Y bueno, estos científicos han, por lo tanto, también hablado de la necesidad de un compromiso internacional y nacional a este tipo de dietas saludables, pues para todos los seres que aquí vivimos en este planeta, con estas proporciones, ¿no? Y lo mismo el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, igual conformado por científicos de todo el mundo, pues ha dicho que para lograr las metas en cuanto a cambio climático, de no superar el aumento en la temperatura de 1.5 grados centígrados, es forzoso hacer cambios también en la alimentación. Es un sector que casi no se ha hablado, no sé, la gente no lo piensa como una de las medidas tan importantes para hacer frente al cambio climático y ahí están, ¿no? O sea, los científicos ya lo han dicho. Lo mismo para la deforestación o la pérdida de biodiversidad.
Y, por ejemplo, acá otro estudio llegaba a estas conclusiones sobre qué pasaría si globalmente se adoptaran dietas veganas. Bueno, igual ahí vale la pena recordar que en realidad el veganismo es una postura ética, política, de respeto a todos los animales, que implica pues buscar el rechazo a su explotación en diferentes ámbitos, bueno, en todos los ámbitos posibles, no solo en la alimentación, pero pues en la literatura y luego de forma coloquial pues se habla así de dietas veganas como dietas completamente vegetales. Y bueno, estos serían los resultados si se adoptaran globalmente. Se podrían reducir hasta el 70% de emisiones de gases de efecto invernadero de la alimentación, se liberaría el 75% de suelo agrícola y había esta estimación de 8 millones de vidas humanas salvadas por pues los problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, etcétera, que se evitarían, y también hacían ese cálculo del ahorro económico que todas esas enfermedades evitadas pues también implicarían, ¿no?, para los sistemas de salud. También, no sé, creo que sería interesante pensar, ¿no? Si hubiésemos cambiado esta relación con los demás animales y ecosistemas desde hace un tiempo, quizá nos podríamos haber evitado esta pandemia, ¿no? Y las magnitudes que tiene. Y pues eso, que diferentes organismos científicos, ONGs, etcétera, ya han dicho en múltiples ocasiones esta urgencia de transitar a otros sistemas alimentarios basados en plantas principalmente, pues por salud pública, salud planetaria. Y pues antes de pasar a la parte de ética y bioética, ahora sí me gustaría si nos pueden apoyar con lo del video. El video pues es sobre mercados húmedos, el mercado donde se reportaron los primeros casos de pues la pandemia actual que estamos viviendo por COVID. Y pues igual creo que es importante tanto para sintetizar como la parte de salud y ambiente, como para que pues veamos el rostro de estos animales, ¿no? O sea, recordemos que no son solo números y millones de individuos o especies, o no se trata solo de emisiones o huella hídrica, sino de pues individuos que sentían, que tienen intereses y que pues bueno, ahorita ya vamos a reflexionar más sobre la parte ética que hay detrás de todo esto. Y también antes de iniciar, como advertir que hay como imágenes que igual puedan ser como sensibles al público. Oh, sí, sí, es lo que ocurre en el mercado. Entonces, pues sí, está un poco fuerte, gracias por recordarlo, Mariel, pero les agradeceríamos mucho pues que hagan el esfuerzo por verlo, ¿no? A pesar de lo que implica. O sea, es importante que conozcamos lo que hay detrás, aunque sea difícil de ver, así que si les es posible, pues ojalá lo puedan ver completo, son solo 2 minutos y medio. Hace casi un año, un virus puso en confinamiento a la humanidad, y a pesar del peligro, hemos regresado a donde se cree que fue el origen de todo. En febrero, Igualdad Animal realizó una investigación encubierta, en la que expuso las formas de crianza y matanza de los animales destinados a consumo en mercados húmedos y tradicionales de Asia, mostrando que son un riesgo para la humanidad. Nuevamente, nuestros investigadores se han adentrado a estos lugares, revelando con imágenes exclusivas que la amenaza a nuestro futuro continúa. Pues en medio de la crisis que enfrentan nuestros sistemas de salud, sociales y económicos, estos sitios aún están operando. Los animales siguen siendo criados, transportados y comercializados con extrema crueldad, en ambientes insalubres que propician la propagación de nuevos virus. La petición para poner fin a este riesgo es global. Únete ahora mismo. Más de 500,000 de personas ya han firmado. Pongamos fin a los mercados de animales vivos. Bueno, supongo que el video que vieron, pues después como seguir
surgir algunas interrogantes, ¿no? Antes de empezar con la parte ética y bioética, me gustaría decirles que, bueno, no es, o sea, yo no estoy aquí como para decirles qué es lo que deben pensar, qué es lo que deben comer, qué es lo que, por lo que deben pagar, sino pues darles la información, ¿no? Esto es lo que pasa, eso es la verdad. Ya explicamos como la problema ambiental, la problemática de la salud y pues esa es la realidad, y la parte de la deconstrucción y la conciencia, pues es así cuando nos toca a nosotros. Ok, bueno, el especismo, al igual que el racismo, el machismo y el sexismo, es una clase de discriminación que se le da a los animales por la especie a la que pertenecen. Cuando anteponemos nuestros intereses por delante de los animales que estamos siendo especistas, y al mismo tiempo que cuando anteponemos los intereses de seleccionando ciertos animales no humanos por delante de otras, pues también es un acto especista. El antropocentrismo es una posición en la que los intereses de los seres humanos se sobreponen a la de cualquier otra especie. Con esto quiero decir que el hecho de ser especista también parte de un antropocentrismo. Bueno, la siguiente, yo les gustaría hacer como una reflexión de qué es lo que vemos. Justo el hecho de que el sistema, la cultura, la que nosotros hemos sido educados es especista, nos hace ver a algunos como amigos, otros como sujetos de prueba, otros como entretenimiento, otros como producto, y justo la raíz de esa distinción entre especies, pues es por un especismo impuesto por la cultura y por el sistema. Y bueno, también se me hace importante pues mencionar que estos documentales que son como abordan más este tema de la bioética y la ética, nosotros no nos extendemos tanto en eso, pues por cuestiones de tiempo y demás. Si a ustedes les gustaría como informarse de demás o investigar qué hay detrás, qué cosas que hay muchas que no se dijeron, pues pueden como buscar en esos documentales. Y bueno, algunas propuestas, informarse y cuestionar el especismo, ¿no? Es hacer como esa deconstrucción, difundir la información y adoptar una alimentación basada en plantas. Ya vimos sus beneficios, ya vimos en qué afecta el no y el seguir como suplementando estos tipos de sistemas, adoptar una posición antiespecista, hacer activismo y promover estos cambios colectivos en las escuelas, instituciones de gobierno, subsidios en la educación, etc. Y también me parecía como importante agregar que pues estas universidades abogan por una alimentación sostenible basada en plantas, ¿no? Se deja a un lado pues ese protagonismo que la carne siempre ha tenido, justo porque se asume un compromiso con el impacto que estamos teniendo en el medio ambiente, y lo podemos ver como en la Universidad de Cambridge, en la Universidad de Harvard, y pues cada vez más se van uniendo más escuelas a la causa y se están tomando más medidas. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre un cambio, sobre otro tipo de cambios que podemos hacer, que pues bueno, para poder realizar justo este tipo de transformaciones, no solo individuales, como lo es la transición a un sistema alimentario a base de plantas para hacer frente al cambio climático, o ya sea veganizarte por la cuestión moral que conlleva pues rechazar el especismo. Podemos hacer más acciones de índole social colectivo. Con esto me refiero a participar de diversas formas en cambios colectivos, desde ir a marchas, reuniones y apoyar inclusive formar parte de organizaciones, hasta difundir información, hablar en espacios, pues siempre que puedas, siempre que tengas el espacio para hablar sobre estos temas, para alzar la voz en contra de injusticias, hacerlo, firmar peticiones, justo tomando lo del documental y muchas otras cosas. Y bueno, si está dentro de tus posibilidades, inclusive donar a refugios, donar a organizaciones, etcétera. Y pues a final de cuentas, activar. Bueno, pues un claro ejemplo de este activismo es Greta Thunberg, que bueno, es una adolescente sueca que empezó haciendo pequeñas protestas contra el cambio climático, y pues como gracias a ella, como gracias a cambios individuales que se volvieron, sí, se volvió algo masivo, como toda una ola de muchísimas más protestas y cambios y concientización surgieron, como ahora
vemos que que las revoluciones son por jóvenes, y no solo jóvenes, sino niñas, literalmente son niñas peleando por su futuro, alzando la voz en contra de injusticias, peleando por la libertad. Y pues no sé, es muy motivador y pues bueno, con todo esto les invitamos a todos a unirse al cambio, a activar, a justo hacer un cambio tanto individual como colectivo. Y pues bueno, si les interesa todo esto, les invitamos con brazos abiertos a formar parte de Animal Rebellion, que es la organización de la que venimos. Animal Rebellion surge de Extinction Rebellion, que es una organización centrada principalmente en la lucha por la concientización y el frente al cambio climático. Y bueno, Animal Rebellion hace énfasis en la alimentación con una visión antiespecista, vegana. Y pues bueno, ahorita mismo como estamos muy interesados en buscar formas de que nuestro impacto llegue también a las instituciones. Entonces, bueno, pues si les interesa, son completamente bienvenidos. Pueden mandarnos mensajes, ahí está nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Y pues sí, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gala. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, Perla. Si alguien tiene alguna duda. Sí, muchas gracias y felicidades por su presentación, su exposición, y una disculpa por las interrupciones, pero tiene que ver con lo que ustedes están haciendo. Y hay gente que no está de acuerdo, hay gente que tiene opiniones diferentes. Yo, por ejemplo, tengo una opinión muy específica con respecto a este tipo de alimentación, pero es algo personal, no es algo que yo creo. En Teams tengo a la maestra Wendy que quiere hacer una pregunta. En este tipo de dietas veganas, ¿podría haber alguna deficiencia que no sea cubierta? Gracias. Gracias, maestra Wendy. ¿Sí se escuchó? Se escuchó un poco bajito, pero bueno, entiendo que la pregunta es sobre las deficiencias, ¿no?, posibles de este tipo de alimentación a nivel nutricional. Sí. Y pues al respecto, igual hay como bastante evidencia como de nutriólogos, ¿no?, por ejemplo, de la Asociación Americana de Dietética, sobre que llevar una dieta basada en plantas completamente vegetal es apropiado en cualquier etapa de la vida, es decir, desde el embarazo, la lactancia hasta la vejez, siempre y cuando se haga de forma planeada, ¿no? Realmente, por ejemplo, las proteínas, que es como el supermito, se obtienen de forma muy sencilla con leguminosas y cereales. De hecho, hay un sobreconsumo de proteínas, entonces no hay ningún problema con eso. De los nutrientes que sí es un poquito más difícil o importante cuidar es la vitamina B12, que es el único que sí se tiene que suplementar, es un nutriente pues en realidad de origen bacteriano. De hecho, por eso mismo la gente que come animales también sería probable que necesite en algún momento suplementarse la vitamina B12 y es algo que mucha gente ni sabe, y solo la gente vegana, pues porque nos toca investigar y aprender sobre esto, pues investigamos, ¿no? Nos damos cuenta sobre lo de la B12, pero realmente si no hay problema, es completamente saludable. De hecho, eso se disminuyen probabilidades de problemas cardiovasculares, diabetes, etcétera. Y salvo casos muy excepcionales, o sea, digamos, alguna persona que sí sea súper alérgica a todas las, yo qué sé, leguminosas o, no sé, que por algún otro tipo de razón en verdad les sea muy difícil consumir estos alimentos, pues podría haber un problema. Pero más allá de eso, es perfectamente saludable en cualquier etapa de la vida. Gracias, Perla. Viviana Giselle López Hernández dice, si el mundo adoptara dietas veganas, ¿afectaría económicamente al sector ganadero o traería alguna consecuencia mala? Pues implicaría una transición probablemente, ¿no? O sea, definitivamente en la actualidad estamos, pues somos dependientes de la explotación animal en muchos sentidos, así que se tendría que hacer una transición a otros modelos. O sea, el que ahorita haya gente que se beneficie de eso no lo vuelve ni ético, ni sustentable, ni algo deseable a futuro, pero sí tenemos que pensar en cómo transitamos a otras formas. A nivel grandes empresas, digamos, hasta Burger King y yo qué sé, como si los grandes explotadores de animales ya en realidad están intentando invertirle o incluir opciones vegetales porque es un negocio en crecimiento, pero bueno, ahí ya implicaré como toda la discusión sobre lo que implica el sistema económico capitalista y que eso sigue siendo no sustentable y no ético por otras muchas razones. Entonces sí, tendremos que estar pensándolo y trabajándolo. O sea, no es un problema resuelto, es algo que tenemos que reconocer como problema y entonces pensar en soluciones colectivamente. Vamos a darle la palabra a Jorge Fabricios. ¿Qué considera que somos los seres humanos? ¿Vegetarianos, herbívoros, carnívoros o omnívoros?
Somos omnívoros, pero ser omnívoros lo que significa es que no somos consumidores especializados, que podemos obtener los nutrientes de pues cualquier fuente, ¿no? Y pues nosotros, a diferencia de otros omnívoros silvestres, pues yo qué sé, hemos desarrollado ética, tecnología y además tenemos este impacto masivo, o sea, nosotros somos omnívoros que podemos elegir prescindir de los productos de origen animal. Tenemos alternativas y, bueno, no solo tenemos alternativas, sino que pues creo que ya con toda la evidencia que mostramos es urgente por salud pública, es urgente por cuestión ambiental y si nos replanteamos la cuestión del especismo, pues también sería urgente, ¿no? Por una cuestión de ética transitar hacia allá. Muchas gracias, Perla. Alan Osvaldo Piña Mariscal dice, ¿qué opinan de la carne hecha en laboratorio y la que está hecha con plantas? ¿Es una buena alternativa o lo mejor es pasarnos a completamente una dieta basada en plantas? Opinión sería que personal, que pues yo creo que está bien. O sea, considera, sobre todo como no hay ningún problema ético con aquella carne hecha en laboratorio y que esté totalmente vegetal, o sea, no hay ningún conflicto ahí de especismo. Podría haberlo en aquellos que es carne hecha en laboratorio, pero que sí llegue a incluir algún tipo de ingrediente de origen animal. Aún así, pues se reduce masivamente, ¿no? La cantidad de animales explotados y matados, pero sí, eso si queremos ser completamente antiespecistas, ahí habría un pequeño conflicto ético, pero bueno, en general, pues es algo que reduce drásticamente la explotación de estos animales y que pues puede ser muy útil para gente que está pues muy aferrada, ¿no? A consumir productos que tengan el mismo sabor y que tiene el dinero para pues sí, acceder a este tipo de alimentos, porque ese sería el principal problema que yo le vería ya como a nivel de justicia social, ¿no? Que no, sí, no sería una medida como realizable para todo el mundo, ¿no? O sea, no es algo que se podría democratizar, sobre todo no con los precios que tiene actualmente ese tipo de, bueno, y por toda la tecnología que implica, pero igual si se pudiera democratizar, quizás sería una buena idea, y aún así solo matizar que no es indispensable, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en nuestro contexto no tendríamos que estar pensando en, ya hasta que vengan esas cosas de carne hecha en laboratorio, de plantas, sino que podríamos vivir perfectamente siguiendo, pues yo qué sé, como la dieta de la milpa, ¿no? Con frijoles, maíz, calabaza, quelites, o sea, como tenemos a nivel local, o sea, eso también sería lo mejor como en cuestión ambiental, ¿no? Que los sistemas alimentarios estén muy ligados a lo que se produce localmente, ¿no? En temporada, en cuanto a la ubicación geográfica, y que además eso sea accesible también a nivel económico para la mayoría de las personas. Sí, bueno, creo que sí respondí. Bueno, y ya me gustaría como agregar, o sea, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Perla. Bueno, sin embargo, también está como esa cuestión económica, ¿no? Y mucho se dice de que, por ejemplo, como cambiar toda esa alimentación, pues implica también como cierto privilegio económico. Yo hablando desde el lado de la periferia, pues no me puedo dar como esos gustos, pero pues el hecho justo de que exista como ese lado en donde pues estamos aquellas personas que pues no nos podemos como meternos como a comprar cosas aquí súper de marca y bien industrializados, pues también como están las opciones más, pues, de mercado, ¿no? Es como así se dice. Y bueno, pues también no es necesario como invertirle tanto dinero si necesita como, o quieres cambiar como eso. Muchas gracias, Mariel. Yulisa Barrera Barrón dice, ¿qué recomendación nos darían a las personas que nos interesa iniciar en el veganismo? Y Felipe de Jesús Reyes Albarrán dice, ¿cómo podemos comenzar el veganismo en pequeños pasos? Ivonne Pardo Cruz dice, ¿cómo sustituir la proteína animal en una dieta vegana? También había una pregunta también después de, por ejemplo, si se puede hacer abruptamente o gradual el cambio y, pues en realidad, esa forma de hacerlo creo que ya depende como de cada persona. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo primero vi cómo mataban animales en casa de mi abuelita, vi además lo de la pandemia de hace 10 años, vi cómo mataban cerdos y fue como de, ya no quiero comer carne, no quiero contribuir a esto, y lo hice de forma más o menos abrupta, pero me tardé un rato, ¿no?, en darme cuenta que la leche, el huevo implicaba pues la misma violencia, más todos los otros impactos, y pues sí, fue hasta que no vi un video que decidí hacer el cambio y me tardé un poquito más como en hacer el cambio de la leche y el huevo porque me gustaba mucho el pan, entonces estaba ahí luchando con pues poder dejarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, la carne, les digo, sí lo hice de forma abrupta y hay gente que igual ve un video horrible o tiene mucha motivación y decide hacerlo de un día para otro y es pues perfectamente posible si uno rápido se informa y pues obtiene los nutrientes de otras fuentes, ¿no? Hay quienes prefieren hacerlo de forma gradual, yo qué sé,
cambiar primero todo lo que cocinan en casa y solo cuando llegan a salir es donde se dan como cierto permiso en lo que van aprendiendo como pues sí, a dejar como todos los productos de origen animal. O sea, realmente depende como de cada persona, pero no hay ningún problema con hacerlo de forma inmediata. Creo que lo importante es como que se vayan poniendo una meta clara y que sí se esfuercen como por lograrlo. Y creo que algunos consejos importantes serían pues que se informen mucho. Hay muchos recursos, de hecho les invito, por ejemplo, al semanario vegano, que es de Vegan Outreach, por si quisieran recetas, información nutricional gratuita en su correo electrónico. También tenemos el grupo de Facebook, por si igual quieren más información de este tipo, de recetas o cuestiones nutricionales. Y también creo que importa mucho el apoyo social, o sea que mucha gente intenta hacer el cambio por diferentes razones, pero como vivimos en sociedades muy especistas, a menudo necesitamos pues saber que no estamos solos haciendo este tipo de cambios, así que eso creo que también es muy, muy importante. Ahorita les mando la liga si les interesa, como esa información es gratis, y les digo es por correo, es Facebook. Y por ejemplo, otra vez lo de las proteínas, se sustituyen básicamente con leguminosas y cereales, frijoles, lentejas, garbanzo, chícharo, haba, maíz, trigo, arroz, avena. Con eso estás asegurando que comes suficientes proteínas. Insisto, el único problema o cosa en la cual tenemos que poner más atención es la vitamina B12, quizá también los omegas, pero no es tan difícil, solo hay que informarnos bastante y hay muchos recursos para ello. Ok, muchas gracias. Mariana Mendoza, que creen que el uso de dietas veganas en el desarrollo de un niño tenga un impacto negativo en el desarrollo del crecimiento de este. No, bueno, hay un estudio de una mujer que, bueno, es mexicana, ahorita les paso la liga en el chat, entre sus conclusiones en el estudio decía que de hecho los niños que crecían con pues, ese tipo de alimentación tenían mejores minerales y vitaminas que los que no. Y si también nos ponemos a considerar en qué tipo de cultura estamos influenciados y como qué tipo de alimentación realmente tienen los niños en estas épocas, pues sí existe una diferencia. Les pongo como la liga del PDF del estudio que hizo y pues ahí también, pues, esas son entre sus conclusiones, pero también hay como muchos puntos a destacar. Igual ahí solo agregaré o sea que la clave está en que se haga de forma planeada y adecuada, y sea para niñes o para cualquier otra persona, ¿no? O sea, para que sea saludable tiene que haber esa responsabilidad, porque de hecho, otra vez, si recordamos que el veganismo es una postura ética y no necesariamente únicamente la dieta, o sea, yo qué sé, yo podría ser vegana, o bueno, quizás soy un poco así, y que no me preocupe tanto mi salud, ¿no? Porque mi motivación en realidad no es tanto mi salud individual, sino una cuestión ética colectiva. O sea, me refiero a que veganismo no es igual a salud, porque veganismo es una postura ética, pero una dieta basada en plantas, una dieta completamente vegetal, puede ser tan saludable como la persona lo decida y lo cuide, ¿no? Para niños o cualquier persona. Ok, gracias. Dice Brandon, comentaron que reduciendo el uso de la tierra para el ganado hay tierra libre para el cultivo. ¿Cuál es el plan para hacer estas tierras fértiles para el cultivo? Muchas de esas estimaciones tienen que ver también con la cantidad de tierras que se usan, o sea, que son fértiles actualmente, que se siguen empleando para alimentar a los animales que son engordados y que explotados y matados, y que se liberarían, o sea, se dejarían de necesitar para engordar a esos animales. Se vuelve como mucho más eficiente, pues sí, la cadena de alimentación humana, ¿no? Al quitar a esos animales que engordar. Y pues no te podría dar como hacer una respuesta como tan específica de lugares que igual sí ya están como muy, no sé, erosionados, afectados, infértiles. Eso ya sería como otra gran problemática y quizá tocaría como, no sé, ahí no soy experta, la verdad, y que quizá serían como procesos como más largos, ¿no? De ver cómo esos espacios pues llegan a otros estados no sé, igual, que también no tiene que ser solamente para ser cultivados por seres humanos, sino que se generen otro tipo de, no sé, ecosistemas donde existan seres no humanos que se puedan que se puedan, pues sí, adaptar a los mismos. O sea, creo que el otro gran mundo de esto es como, ¿por qué seguimos ocupando tanto espacio y tantos recursos para una sola especie o para las especies de los animales que explotamos cuando compartimos el planeta con muchísimos otros seres, ¿no? Y quizá no todos los daños los podemos remediar, pero podemos seguir minimizándolos y liberando espacios y recursos para otras especies. Muchas gracias. Jorge Brian Rojas dice, ¿cuál es el objetivo a largo plazo del movimiento y cómo afectaría al mundo si esto se cumple?
igual ahí creo que habrá discusión quizá, o sea, porque el movimiento está en constante cambio, hay diferentes posiciones, pero probablemente una cuestión básica tendría que ver con la liberación animal o no explotación animal, o sea, es eso, que dejemos de ver a los demás animales como recursos, como objetos para nuestro disfrute, para nuestro uso, que dejemos de, pues sí, de explotarlos, de traerlos al mundo solo para matarlos. Hay quienes creen que también tendríamos que, pues, pensar en ciertas obligaciones o deberes para, por ejemplo, los animales silvestres, que esas podrían ser simplemente, pues, vamos a respetar sus ciertos territorios, ¿no? Vamos a eso, ocupar menos espacio, vamos a dejar de explotarlos también y yo qué sé, no tirarles como toda nuestra contaminación y destrucción, ¿no? O sea, como pensar también en ese sentido positivo de no solo no les dañamos, sino, bueno, igual eso todavía sería como no dañarles, pero como de formas claras, ¿no? De no solamente ya no compro carne, sino procuramos que nuestra actividad humana genere menos daños a estos animales silvestres, por ejemplo. Y luego hay como otra parte nueva del movimiento que igual creo que tendríamos obligaciones sí positivas para evitar el sufrimiento, inclusive por causas naturales. Ahí yo tengo muchos conflictos éticos, no estoy de acuerdo, pero es algo que está ahí en discusión, no es algo homogéneo. Y que, bueno, como repercusiones así, no sé, que podría tener, pues yo creo que sería un mundo bastante más justo, con millones de individuos que no serían hechos nacer solo para ser matados, todo lo que ya decíamos de escenarios en cuanto a menos cambio climático, o sea, menos emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, ese tipo de apoyos para el tema de cambio climático, un freno a la pérdida de biodiversidad y por lo tanto también un montón de mejoras en la salud humana, ¿no? O sea, por esto, o sea, menos surgimiento de pandemias, además de menos gente muriendo y sufriendo por llevar una alimentación, pues, que nos enferma. Muchas gracias. Aquí me surgió una duda. Estos cambios son por puntos de vista, por puntos éticos. Pero, bueno, a lo que también preguntaron del mundo, me refiero también a económicamente y todo eso. Porque, bueno, la carne pues se produce, genera ingresos. Ok, sí, o sea, obviamente habría un cambio a nivel económico-social porque justo o sea, no solamente quienes se dedican directamente a la explotación animal, sino como toda nuestra sociedad está basada en eso, en la explotación de otros, y de alguna u otra forma nos beneficiamos o sostenemos a partir de eso, pero pues que haya ese beneficio económico, creo que es algo que se tiene que cuestionar justamente a nivel ético, como se cuestiona, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? O sea, o debería cuestionarse la venta de armas, por más que sean negocios, o la trata de personas, por más que haya muchísimo dinero que se mueve allí. Por supuesto que hacemos un juicio ético porque no consideramos correcto, pues, que se trate a personas humanas como recursos, ¿no? Como esclavos. La cuestión del narco, pues también, ¿no? Igual, obvio, otra gran discusión y diferentes visiones y propuestas al respecto, pero sí que el que haya un beneficio económico no significa que algo sea ético o deseable socialmente o justo, y pues ya mencionamos como todos los problemas que hay. Con la esclavitud humana, en su momento también se argumentaba lo mismo, ¿no? O sea, cuando los negros eran esclavos en Estados Unidos, uno de los argumentos, aparte de todo el racismo, pues es que nos beneficiamos económicamente de eso, los necesitamos para mantener la cuestión económica como está. Y claro, había ese beneficio económico, pero otra vez, eso no lo volvía ético, justo, ni deseable, y pues se reestructura la economía, ¿no? O sea, tenemos que hacer también ese cuestionamiento otra vez a nivel sistema económico capitalista, porque estamos normalizando la explotación de otros, incluidos los seres humanos, y eso es clave porque estamos destruyendo los ecosistemas y pues tratando a todos los individuos sintientes como recursos. La última es Pavel Alejandro Matus Mendoza y pregunta, ¿es suficiente el cambio que nosotros como individuos hagamos y alguna asociación o movimiento al que nos podamos unir? Algo que ya hablaba un poco Gala. Y Lidia dice, a nivel nacional, ¿cómo se podría promover este modelo alimenticio? Considerando, obviamente, que habrá una parte de la población que no esté de acuerdo. O sea, de si es suficiente a nivel individual, pues obviamente no, lamentablemente. O sea, es importante, yo creo, a nivel ético, o sea, que siempre, aunque no tenga un super impacto, yo creo que vale la pena, pues, resistirnos ante las injusticias y hacer algo al respecto. Entonces, sí, yo creo que la ética sí es súper importante porque además es el primer paso, ¿no? O sea, como lo que decía Gala de Greta, ¿no? O sea, un individuo como ahí parándose y empezando, luego ya detonó una serie de cambios en muchísimas más personas. Así que, aunque no sea suficiente, es importante y hay que hacerlo y hay que pensar
en cómo colectivamente hacemos más cambios, ¿no? Y pues sí, faltaría pensarlo más, por ejemplo, en el tema económico, o sea, desde subsidios que favorezcan más la producción vegetal, dejar de promover subsidios que siguen aumentando la producción de productos de origen animal, dar alternativas económicas a quienes se dedican a eso, ¿no? O sea, otra vez empezar a pensarlo a nivel colectivo, nacional, internacional, políticas públicas que promuevan ese tipo de alimentación vegetal, cambios en la educación, no sé, es algo que nos toca pensar y de hecho si hay gente interesada, o sea, como pensándolo a estos niveles de política pública, de cuestiones económicas a mayor escala, sería increíble pues sí que se unan y que podamos discutir sobre esto, no es algo resuelto. Y ahora sí, Gala. Pues a final de cuentas, para que haya, o sea, justo el cambio individual es muy importante, justo es el primer paso, pero es cierto que para que haya movimiento, o sea, para que haya un cambio tiene que haber movimiento. Si entonces como nos quedáramos en el mismo lugar y pues sí, no hiciéramos como nada, no compartiéramos lo que sabemos, no compartiéramos nuestros cambios, no hiciéramos todo eso, pues no habría forma de que el movimiento avanzara. Entonces, que sí es muy necesario, como sería muy importante reimplementar completamente la educación. O sea, creo que es completamente necesario que todos nos deconstruyamos, que obviamente la deconstrucción es un proceso, pues, no es lineal, entonces, pero que me parece muy importante que la misma educación se base en un sistema antiespecista, en un sistema, pues sí, donde se cuestione por qué vemos a otros como menos importantes, como menos valiosos. Entonces, pues sí, yo creo que la educación sería, o sea, como justo seguir impartiendo el discurso, seguir hablando sobre ello y que con mucha suerte, que inclusive la misma educación se base sobre ese pensamiento y eduque a las nuevas generaciones sobre que no hay esa jerarquía, no se debe pensar con ese antropocentrismo y ese especismo. Creo yo que es muy importante. Bueno, para sumar a lo que dijo Gala, entre una de las medidas que se están tomando, bueno, también hay organizaciones como esta que están como trabajando extra y haciendo campañas y, por ejemplo, una de las campañas en las que estamos trabajando es justo como fomentar una educación ambiental en las escuelas, porque justo una de los factores importantes y que ya vimos, que es la parte ambiental, es cómo se puede ligar la parte ambiental, con la alimentación, etcétera. Y en cuanto al comentario que pusieron sobre las personas que antes consumían carne y todavía las que están consumiendo carne tienen poca ética, no es que tengan poca ética, simplemente que pues falta de construcción. Y eso no es malo, o sea, como aceptar esa falta de deconstrucción y que nos falta como seguir informándonos más, no debería ser como una parte en la que nos deberíamos como sentir atacados. O sea, nadie nació siendo vegano, ¿no? Yo no nací siendo vegana y yo tuve mi parte en la que pues consumía y pues seguía fomentando, mi familia lo sigue haciendo y no es como una parte en la que, no, pues es que tú tienes más ética que yo, ¿no? Es simplemente pues es seguir difundiendo y seguir deconstruyendo y eso pues a la edad hasta la que tengamos, eso nunca va a parar. Entonces verlo como algo de poca ética, no sé, como que se me hace, no sé. Pero pues creo que lo importante ya destacar es la parte de la deconstrucción, que todos los días lo estamos haciendo y que es un crecimiento normal y que no es como algo de lo que nos deberíamos sentir atacados o avergonzados. Yeah. Sobre eso me gustaría igual agregar como que, o sea, y no es solo como gente en el pasado, ¿no? O sea, sigue habiendo situaciones difíciles en las que igual no todo el mundo puede hacerse vegana o adoptar una dieta basada en plantas, sea por una cuestión económica, así o sea, no como excusa, ¿no? Sino de verdad no tener acceso a, me refiero no como excusa por este mito, ¿no? De que comer vegetal va a ser más caro, o sea, no en realidad, no necesariamente, pero sí, digamos, alguna persona en situación de pobreza extrema o, no sé, en condiciones muy difíciles por su situación geográfica y demás, que de verdad no les sea posible como cambiar su consumo, ¿no? O yo que sé, que vive en el Ártico, o sea, o no sé, grupos en el Amazonas, ¿no? Tribus en el Amazonas que todavía son cazadores-recolectores, o sea, sí es cierto que igual no todo el mundo va a poder como hacer estos cambios, pero bueno, sí, y de hecho mucha gente vegana no es que vayamos, ¿no? Ahí a decirles, oye, tú persona de la tribu del Amazonas, por favor, deja de cazar, ¿no? En realidad hay que empezar pues por gente de nuestro contexto cercano que están en
las condiciones materiales para, pues sí, cuestionarse esto y elegir alternativas. Y aún así, ¿no? Aunque haya ese tipo de contextos difíciles en lo económico en general o en casos particulares, pues es algo a lo que podemos como seguir cuestionando a nivel social, ¿no? Así como vamos rechazando el machismo, el racismo, la homofobia y vamos cambiando en ese sentido a nivel colectivo, también tendremos que rechazar el especismo por una cuestión de justicia social. Muchas gracias, estamos muy agradecidos de que estén aquí. Sí, muchas gracias. Felicidades por su presentación. Y antes de los reconocimientos, quiero dar mi opinión personal con respecto a esta conferencia que hemos tenido, porque considero que como coordinador del Comité Ambiental y como responsable de las difusiones que estamos haciendo, voy a dar una opinión que es muy personal, pero que quiero que ustedes piensen y que la analicen. Yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de ser vegetariano, de ser carnívoro, de ser omnívoro, de ser lo que uno quiere ser. Yo lo que sí estoy de acuerdo con esta parte es la parte de la ética. Y en el caso de los estudiantes, que más adelante vamos a tener una ética o tienen una ética profesional. Ahora, yo considero que no hay que desviarnos esta parte de la ética, porque si nos ponemos en los extremos de ser carnívoro, ser vegetariano o ser lo que uno quiere ser, vamos a llegar a conflictos. ¿Por qué no recordamos de dónde venimos? ¿Qué es lo que comían nuestros antepasados? ¿Cómo se alimentaban? Lo que está pasando ahorita con el exceso de animales que son para consumo humano es un total desastre, una deforestación. Todo lo que nos mostraron está muy mal, pero no nos hemos cuestionado del 14 de febrero que muchos van a comprar flores. ¿Que las flores no son seres vivos? ¿Que el mosco que nos pica no es un ser vivo? ¿Y por qué lo matamos? ¿Por qué lo destruimos? Entonces, yo considero que la ética es muy importante, pero también debemos de pensar en todo. En cómo, si vas a consumir carne y esa carne tiene un buen tratamiento de sacrificio, como lo hacen muchas comunidades, que dan gracias de que se están alimentando de un animal o de una planta, agradecer. Pero eso, como les digo, ya depende de cada uno. Entonces, les dejo esta opinión y pues ya ustedes sacarán sus conclusiones y verán qué es lo que en el futuro realizaremos. Muy bien, pues. Maestro Edgar, me gustaría decirle algo súper rápido al respecto, porque creo que es importante o sea, es obviamente muy valiosa su opinión, pero a la vez creo que también tenemos que ser críticos como con, por ejemplo, ver mal los extremos, sobre todo en ética, y sobre todo este tipo de extremos, ¿no? O sea, sí, la ética es una cosa súper compleja, ya hay un montón de posiciones, y también hay que ser críticos con eso, pero, por ejemplo, no decimos actualmente que sea extremo considerar a las mujeres o a las personas negras personas, ¿no? No pensamos que sea extremo que pues merezcamos derecho a nuestra vida o a nuestra libertad. Y eso en otros momentos históricos se consideraba extremo, ¿no? O sea, a la gente negra, cuando se luchaba para que pues ya no fueran esclavos, para que no fueran propiedades, para que no se les matara, se veía como algo extremo porque se les consideraba seres inferiores, se les animalizaba, de hecho. A los grupos humanos oprimidos históricamente se nos ha animalizado, se nos considera menos que humanos porque, pues eso, ¿no? La categoría animal es como el otro históricamente más violentado y negado y a quien no se le reconocen pues sin ningún tipo de derechos mínimos. Entonces, que hagamos lo mismo con los demás animales siempre que no sea posible, es decir, reconocer que sienten igual que nosotros, tienen los mismos intereses básicos que nosotros y por lo tanto merecen el mismo derecho a vivir, a ser libres, pues no es un extremo negativo, ¿no? Sería el mismo extremo que quienes se oponían a la esclavitud humana o el mismo extremo de quienes seguimos luchando por los derechos de las mujeres o las personas homosexuales, sí, de la comunidad LGBT+, etcétera, ¿no?
Entonces, claro, hay que seguir intentando minimizar los daños a todos los seres, no solo sintientes, sino inclusive a los seres vivos. Estoy muy de acuerdo con lo que decía de, por ejemplo, o sea, ¿por qué compramos flores, ¿no? En lugar de comprar plantas vivas y cuidarlas y y en general, o sea, replantear toda nuestra forma de consumo, de producción y extender esos límites en la consideración ética, no solo para seres que sienten, es decir, para animales, sino humanos y no humanos, porque también somos animales, sino en general para todos los seres vivientes. Pero a la vez, y esto igual sí sé que va a sonar un poco extremo, pero a mí me importa mucho la ética y yo sí estoy convencida al respecto. La única forma de realmente no generar daños a otros seres vivientes es dejar de existir, y quizá el tema del suicidio a nivel filosófico es así muy brutal y a mucha gente no le va a encantar. Yo creo que vale la pena también discutirlo, pero algo que sí podemos hacer y que no es tan problemático y de hecho urge también, creo que lo consideremos, es el antinatalismo. Dejar de reproducirnos es la mejor forma de minimizar impactos ambientales, daños a otros seres vivos, sintientes o no sintientes, y de hecho no condenar a otros seres humanos a sufrir esto que sufrimos: pandemias, cambio climático, capitalismo, violencia a otros, dilemas sobre el suicidio, etcétera. Así que la ética importa mucho y no hay que ver lo extremo en estos términos como algo negativo. De hecho es urgente, es necesario que lo hagamos por justicia. También me gustaría mencionar, igual como con todo el respeto del mundo, planteando también la ética, que a mí también me parece muy importante y me llega mucho estos temas, como me parece como justo muy importante tenerla presente siempre y tener presente que pues son seres sintientes, tan merecedores de la libertad como lo somos la especie humana. El humano no vive el ciclo de la vida natural, hizo su propio ciclo de la vida. Ay, creo que mi internet está un poco malo, que a mí también me parece muy importante como tener la ética y tener justo presente que justo como siempre tener presente que son tan merecedores de la libertad y de una vida como nos... Y que justo, sí, siempre pensarlo y siempre tenerlo en mente. Es importante cuestionar cómo podemos afectar a los demás seres sintientes, a los demás seres vivos, cómo nos podemos afectar a nosotros y pues sí, siempre tener eso presente. Bueno, a nombre de la directora, la doctora Guadalupe Silva Oliver, la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas otorga la presente constancia a Perla Onerol Cifuentes García por impartir la conferencia Alimentación Sostenible, Transición a un Sistema Alimentario Basado en Plantas, que se llevó a cabo el jueves 15 de abril de 2021 como parte del programa del ciclo de conferencias en conmemoración del Día de la Tierra, organizado por el Comité Ambiental del ESICI. Ciudad de México, 15 de abril 2021. Firma la directora, la doctora Guadalupe Silva Oliver, la maestra en ciencias, la Isaura García Maldonado, subdirectora académica, y un servidor, Edgar Maldonado Mosqueda, coordinador del Comité Ambiental. Gracias por la invitación y por quedarse. También la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, otorga la presente constancia a Mariel Álvarez Manuel por impartir la conferencia Alimentación Sostenible, Transición a un Sistema Alimentario Basado en Plantas, que se llevó a cabo el jueves 15 de abril de 2021 como parte de la programación del ciclo de conferencias en conmemoración del Día de la Tierra, organizado por el Comité Ambiental del ESIQUIE. Ciudad de México, a 15 de abril de 2021, la técnica al servicio de la patria, firma la directora, la doctora Guadalupe Silva Oliver, la subdirectora académica, la maestra en ciencias Isaura García Maldonado, y un servidor, Edgar Maldonado Mosqueda, coordinador del Comité Ambiental de ESIQUIE. Mi compañera Elizabeth, que también acompañó, ya tendremos más adelante su reconocimiento. Muchas gracias, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado.